Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos encontramos con mi amigo, el doctor Milton Gabriel Hernández García, quien tiene una formación como etnólogo y actualmente se desempeña como investigador del centro INA, acá en el estado de Tlaxcala. Estimado Gabriel, primero, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. Me gustaría, hay muchos temas interesantes que me has hecho favor de compartir de manera previa, pero me gustaría mucho nos pudieras hacer una referencia a lo que nos decías que actualmente aquí en el estado de Tlaxcala e inclusive en algunos lugares también como Oaxaca se están empezando a manejar museos comunitarios. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por la invitación, es un gusto, un honor poder participar en este espacio. Y pues sí, ciertamente hay muchos temas que se pueden conversar desde acá, desde el estado de Tlaxcala. Y bueno, efectivamente uno de ellos es la cuestión de los museos. Bueno, de entrada decir que pues Tlaxcala es un estado, aunque es pues por supuesto sabemos el estado más pequeño del país, pero es un estado muy rico en cultura, en historia, con mucha diversidad cultural, en muchas comunidades, aunque ya no se hable propiamente las lenguas originarias o las llamadas lenguas indígenas, sigue existiendo, digamos, un arraigo muy fuerte a ciertas prácticas culturales, a cierta historia, a cierta memoria, y entre una comunidad y otra que son vecinas, uno puede encontrar semejanzas, pero también diferencias radicales entre una comunidad y otra, en lo que tiene que ver con su gastronomía, con su forma de organización social, con su historia, con su patrimonio, en fin, hay mucha diversidad, ¿no? Uno podría pensar que es un estado muy homogéneo, pero ya cuando uno lo va conociendo en sus diferentes comunidades, municipios o regiones, uno se va dando cuenta de todas las diferencias que saltan muy, muy claramente a la vista. En ese universo de los 60 municipios que tenemos acá en el estado. Efectivamente, de hecho hay municipios que uno se sorprendería de ver la cantidad de comunidades que tienen y la diferencia que hay entre una comunidad y otra. O sea, y eso que pueden ser comunidades, insisto, que colindan la una con la otra, ¿no? O a veces incluso hasta uno ni cuenta se da cuando uno no es de acá. Le cuesta a uno al principio de trabajo darse cuenta, pero a veces basta con pasar un tope o una calle y resulta que ya estás en otro municipio, en otra comunidad, y ya es otra lógica totalmente distinta, ¿no? Eso es muy interesante aquí en el estado. Y bueno, efectivamente, digamos, muchas comunidades, muchos municipios han reivindicado mucho su cultura, su historia, de muchas formas, y una de las tantas formas que han encontrado es crear museos comunitarios. Estos museos comunitarios surgen regularmente por iniciativa de algún grupo, alguna persona, algún promotor cultural, algún agente comunitario, a veces individual o a veces colectivo, que pues trae el entusiasmo, que trae las ganas de pues recabar objetos antiguos, fotografías antiguas, historias, en fin, todo lo que pueda encontrar en su propia comunidad o municipio, colocarlo todo en un cuarto, a veces en la presidencia municipal, a veces en la presidencia de comunidad, a veces en el auditorio general, ¿no? En fin. ¿Y ahí qué papel juega el INA? El INA. Bueno, ahí el INA, digamos que desde hace muchos años a nivel nacional, el INA creó un programa nacional de museos comunitarios, y donde lo que se buscaba con este programa nacional de museos comunitarios era fortalecer los museos comunitarios, es decir, respetar su autonomía, respetar que son museos de la comunidad, que no son de ninguna institución, sino que son de la comunidad, pero que muchas veces el INA puede coadyuvar o puede apoyar a estos museos, pues a la hora de elaborar su guión, o a la hora de elaborar su museografía, de organizar la exposición, de fichar, de catalogar, de registrar algunas piezas arqueológicas, porque hay que decir que en estos museos muchas veces lo arqueológico es lo preponderante, pero no solo está lo arqueológico. Muchas veces ahí encontramos desde, no sé, un radio de los 40, ¿no?, en el museo, o encontramos un instrumento para arar la tierra de los años 20, o encontramos alguna vestimenta tradicional que se usaba hace 50, 80 años en tal comunidad, o encontramos un hueso de un mamut, un molar, o encontramos a veces piezas arqueológicas, huesos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos.
Tal vez el museo comunitario más emblemático, más reconocido y con más trayectoria aquí en Tlaxcala es el Museo de Alzayanca, porque es un museo que a lo largo ya de muchos años, no es un museo reciente, se ha logrado consolidar, ha logrado crear, digamos, una estructura que lo administra, que lo defiende, que lo protege, que lo conserva. Y, por ejemplo, uno puede ir ahí y encontrar elementos que tienen que ver con la elaboración del pulque, uno puede encontrar ahí osamentas de mamuts de la época del Pleistoceno, uno puede encontrar ahí piezas arqueológicas, incluso huesos. Ahí, por ejemplo, encontraron la osamenta, los huesos de un entierro infantil de origen prehispánico, y ahí está exhibido en el museo. También cosas relacionadas con el salterio, que es un instrumento musical que se sigue tocando todavía en el municipio de Alzayanca. Pero si uno se va a la comunidad de Tenecheca, por ejemplo, ahí vas a encontrar un museo de reciente creación que está dedicado a la alfarería. O si te vas, por ejemplo, al Museo de San José Atoyatenco en el municipio de Nativitas, te vas a encontrar un museo dedicado principalmente a la arqueología de la zona, donde hay dos monolitos muy impresionantes de origen olmecoide, o de forma olmecoide, que están ahí, que la misma gente de la comunidad encontró y que cuenta historias de cómo la encontró. Y así hay una gran diversidad. Ixtenco, por ejemplo, es un municipio indígena o originario, ¿no? De aquí del estado de Tlaxcala, que pues lo reconocen, ¿no?, como el último bastión de la cultura otomí en Tlaxcala. Y ahí, por ejemplo, tienen un museo bien interesante, comunitario, donde tienen de todo. Ahí, por ejemplo, tienen fotografías de los años 20, 30, 40, tienen instrumentos de labranza de hace 100, 200 años, tienen mitos, cuentos, leyendas del pueblo, de cómo se fundó, tienen cuadros elaborados con semillas, que es una de las especialidades que tienen ahí, culturales, tienen, por ejemplo, muestras e información sobre la comida tradicional que tienen en el Ixtenco, que es muy representativa de este pueblo, en fin, muy impresionante. Te interrumpo un momento, claro. Gabriel. Fíjate que hace algunos días, algunos capítulos, rectifico, y nuestros amigos seguramente lo tienen muy fresco en la memoria. Recientemente entrevisté a las guardianas del maíz en Contla. Okay. Y bueno, el lugar a donde tú nos estás refiriendo, me parece que en Tlaxcala, aún y cuando decimos que los primeros hallazgos del maíz los tenemos en Puebla, por ahí en la zona de Tehuacán, creo que nosotros aquí en este lugar, Ixtenco decías. Exacto, sí. Creo que también para nosotros aquí en el estado de Tlaxcala es donde pudiéramos tener ya esta domesticación del maíz. Sí, de hecho es bien impresionante en Ixtenco, toda la relación que tiene Ixtenco con el maíz es una relación muy especial, culturalmente hablando, religiosamente hablando, simbólicamente hablando, porque bueno, es una comunidad de origen yunjú o otomí, ¿no? Pero que digamos es uno de los municipios en donde existe la mayor diversidad de variedades y de razas del maíz aquí en el estado de Tlaxcala. Y uno puede encontrar unos maíces multicolores impresionantes, muy bonitos, pero también uno puede encontrar, por ejemplo, ahí el teocintle, por ejemplo, ¿no?, que todavía aparece silvestremente en esta comunidad, o por ejemplo uno puede encontrar con el que surge de donde surge propiamente el maíz. O algunas variedades como el maíz ajo, que es este maíz que cada grano de maíz está recubierto por una pequeña hojita, y que hay que en realidad muchas veces este maíz es más de tipo ornamental, pero la gente lo sigue cultivando, lo sigue sembrando porque para ellos tiene una importancia cultural. Entonces, sí, yo creo que Ixtenco a la fecha, o sea, no es algo del pasado, ¿no?, de los orígenes, sino a la fecha, bueno, incluso para quien quiera conocer más sobre esta diversidad de maíces que hay, por ejemplo, en Ixtenco, pues basta con ir a la Feria del Maíz que se hace año con año, en el mes de abril, en el municipio de Ixtenco, que dura ahora varios días, y en donde pues se muestran y se exhiben ahí todos los tipos de maíces que tienen, los diferentes usos que tienen, los colores. Para cada platillo, para cada tipo de platillo hay un tipo de maíz. Y es toda una cultura ancestral, milenaria, y además muy diversa, porque uno va a encontrar formas de maíz y tipos de maíz entre familia y familia. O sea, la diversidad está hasta en la misma cuadra, uno puede encontrar diferentes prácticas, ¿no? En la misma calle, diferentes familias tienen diferentes formas de producir, de sembrar, de nombrar, diferentes variedades, y eso es lo rico, ¿no?, de una comunidad como Ixtenco. Déjenme comentarles, queridos amigos, que recientemente, y estoy hablando no más allá de 8 o 10 días, que mi amigo Milton Gabriel me hizo favor de invitar a la presentación precisamente de una extraordinaria obra que habla sobre el maíz en México, de las diferentes clases del maíz,
Y algo que llamó mi atención en tu artículo, Gabriel, es el hecho de aquello que en el trabajo de campo que hacías en la Sierra Norte del estado de Puebla, donde decía pues alguna persona ahí de alguna de las comunidades que el maíz tiene espíritu, Exacto. ¿no? Y que si no nos damos la oportunidad de cuidar, de preservar el maíz, bueno, pues en un momento vamos a estar perdiendo ese espíritu, ¿no? Exacto. Sí, esa es una parte también bien interesante que está muy presente en las comunidades indígenas o las comunidades originarias. Yo también estoy muy de acuerdo con el término, ¿no?, de comunidad indígena. Sin embargo, pues a nivel constitucional, ¿no? Ahí está plasmado de esa forma, ¿no? Ahí yo creo que un aspecto muy interesante es que para los pueblos originarios o pueblos indígenas, el maíz no se reduce a ser solamente un cereal, un grano o un recurso alimentario, sino que existe, digamos, una relación, digamos, simbólica muy fuerte, ritual, religiosa, con el maíz, porque incluso al maíz se le considera en algunos lugares como una deidad, se le considera como un dios, o a veces también se dice que el maíz tiene su propio dios o tiene su propio espíritu. Y entonces, efectivamente, cuando, por ejemplo, una persona de la Sierra Norte de Puebla comentaba eso y decía, es que al maíz se le tiene que tratar con respeto. Si te caen unos granos de maíz, no los puedes pisar, los tienes que recoger, les tienes que pedir perdón, los tienes que cuidar, los tienes que proteger, porque son como una persona, son como un niño, como un bebé que hay que cuidar y proteger. En algunas comunidades todavía se acostumbra a esto de que a las primeras mazorcas que salen en la parcela, pues se les corta y se les viste con una vestimenta de bebé y se les arrulla como si fuera un niño recién nacido, ¿no? Y entonces pues eso claramente nos habla de la importancia que tiene el maíz para estas comunidades. Para esos grupos, claro. Y algo que decías ahorita sobre la importancia también de la deidad o de las deidades. ¿Cómo olvidar? Y lo hemos mencionado también nosotros aquí en este canal, precisamente aquella importancia que tiene esta obra extraordinaria que nos pidieron los maestros que leyéramos por ahí en preparatoria, el Popol Vuh, ¿no? Que justamente allá se contempla, y lo referíamos hace poco tiempo, precisamente que el hombre proviene del maíz, ¿no? Sí, de hecho, son muchas las comunidades, o sea, efectivamente eso está en el Popol Vuh, y es uno de los documentos antiguos en donde podemos encontrar esta referencia, y uno se sorprendería de ver cómo esta referencia del Popol Vuh aparece casi igualita que en el Popol Vuh en las narraciones de las personas, en la vida cotidiana, cuando te dicen, nuestra carne está hecha de maíz, nosotros venimos del maíz. O sea, está esta idea así de, digamos, occidental, cristiano-católica, de que provenimos del barro y demás, pero no, para los pueblos originarios, digamos, la materia prima con la que se creó la carne humana, pues es el maíz, ¿no? Entonces, de esa importancia es el maíz para estas comunidades. Me gustaría en algún otro momento que nos pusiéramos de acuerdo, Gabriel, y que pudiéramos platicar mucho de esto, porque el libro, les decía yo, que recientemente se presentó, me parece que merece un espacio específicamente para poder platicar de él. Me encantaría. Tu actividad profesional de investigación nos lleva también a pensar y quizá platicar de manera breve sobre lo que son los sitios arqueológicos, la zona arqueológica y monumentos históricos. ¿Qué podríamos nosotros decir sobre un sitio arqueológico? Bueno, es muy interesante esa parte también aquí en el estado de Tlaxcala, porque como si bien te comentaba hace unos momentos, mi formación no es propiamente la de un arqueólogo, pero bueno, al trabajar uno en una institución como el INAH, uno pues se va involucrando con los quehaceres institucionales, y una de las misiones principales del Instituto Nacional de Antropología e Historia es la protección, la difusión, la divulgación, la investigación, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, y el patrimonio arqueológico es uno de estos patrimonios. Y efectivamente México pues es un país riquísimo digamos, para la materia arqueológica, pues los arqueólogos es tanto como si estuviéramos en Egipto o en este tipo de lugares donde pues es casi un festín para los arqueólogos, porque pues prácticamente todo el país es una zona arqueológica, ¿no? Un sitio arqueológico, ahí debajo de donde nosotros vivimos o de donde nosotros habitamos, muy seguramente hay restos, hay algún vestigio que pues no lo sabemos porque pues no se ha excavado, no se ha investigado, pero que a lo mejor sí se ha identificado. Y efectivamente en el estado de Tlaxcala pues no es la excepción. En el estado de Tlaxcala hay, digamos, una importancia crucial para las investigaciones arqueológicas. Se habla, por ejemplo, de que hay alrededor de 1.500 sitios arqueológicos en el estado de Tlaxcala, es decir, lugares donde se han encontrado, o se han registrado, se han documentado algún tipo de vestigio arqueológico
dígase un tepalcate, dígase cerámica, dígase alguna osamenta, algún entierro, dígase los restos de alguna pirámide, de alguna casa habitación de origen prehispánico, o incluso sitios todavía más antiguos, como por ejemplo algunas cuevas donde se han encontrado petrograbados o pinturas rupestres. Y entonces, en ese sentido, pues hay una diversidad impresionante en Tlaxcala. Ahora bien, no todas las zonas, los sitios arqueológicos, están abiertos al público. Los que están abiertos al público están ya catalogados como zonas arqueológicas, y aquí en el estado de Tlaxcala, pues los más representativos, los más importantes, pues bueno, por supuesto es Xochitecat y Cacaxtla, que ahí hay toda una polémica muy interesante sobre quién vivió, quién habitó en Cacaxtla y quién lo construyó. Algunos arqueólogos, historiadores dicen que fueron los Olmecas Xicalancas quienes, digamos, habitaron y construyeron lo que ahora es Cacaxtla, pero otros arqueólogos que han hecho investigaciones dicen que no, que en realidad cuando llegaron los Olmecas Xicalancas, por ahí del siglo XII, después de Cristo, ya habían pasado 300 o 400 años que Cacaxtla había sido deshabitado, que había sido abandonado. Producto, algunos dicen, de razones aún misteriosas y todavía por descubrir, y algunos dicen que producto de una erupción del volcán Popocatépetl, que si bien no llegó propiamente, digamos, la lava hasta Cacaxtla, pero sí las cenizas y digamos, la ceniza, digamos, cubrió toda esa zona, y entonces pues la gente tuvo que buscar otro lugar donde refugiarse. Se dice que posiblemente se refugiaron en Cholula. Pero realmente todo eso son especulaciones, son aproximaciones, es difícil, vamos a encontrar una versión definitiva, porque hay diferentes posturas. De hecho, en el último número de la revista que por ahí te compartí, de la revista La Chiquina, precisamente viene un artículo. Ahí abre precisamente exactamente, con Cacaxtla. Muy interesante, por cierto. Y que sería muy interesante que pudieras a lo mejor platicar con el arqueólogo, uno de los arqueólogos que escribió precisamente ese artículo, que justamente se pregunta en el artículo, ¿quiénes construyeron realmente Cacaxtla? La respuesta que él da es, los Olmecas Xicalancas no fueron. Eso es lo que sí podemos decir. Ahora, ¿quiénes sí fueron? No se sabe. Eso sigue siendo un misterio, porque no sabemos quiénes fueron, ni qué lengua hablaron, ni de dónde provenían. O sea, es todavía un poco misterioso ese tema, ¿no? Y se tendría que hacer mucha más investigación sobre eso. Pero también tenemos otra zona arqueológica muy interesante que les invitamos a que un día visiten si pueden, que es la zona de Sultepec-Tecuaque. Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Con aquellas crónicas. En esas crónicas, ¿no? Y el propio Hernán Cortés refieren a una batalla que se dio en las inmediaciones entre Calpulalpan y Texcoco. Refiere a una batalla que se dio en el mes de junio de 1520. Y lo que se especula, lo que se dice en estas crónicas, tanto de Hernán Cortés como de Bernal Díaz del Castillo, es que se dio una batalla entre tropas y gente de Hernán Cortés que venían de Veracruz y que iban hacia la Gran Tenochtitlán, pero que en el camino fueron interceptados por los acolhuas, que eran, digamos, pueblos que estaban, digamos, bajo el influjo del rey Nezahualcóyotl, de la zona de influencia de Nezahualcóyotl, y que cuando van pasando por Calpulalpan, pues se arma una batalla muy cruenta, muy sangrienta, que dura varios días, incluso semanas, y que arrojó varias decenas o hasta centenas de muertos, y en donde los acolhuas salieron victoriosos y los españoles perdieron esa batalla. Y entonces lo interesante de estas crónicas es que si ustedes un día pasan por Calpulalpan, van a encontrar una zona arqueológica que es la zona de Sultepec-Tecuaque, que los compañeros arqueólogos que excavaron hace algunos años en esa zona encontraron los restos de esa batalla tal cual, casi como la cuenta de Bernal Díaz del Castillo. O sea, uno ahí puede decir, caray, no, pues Bernal Díaz del Castillo sí lo contó con cierta, vamos a decirlo así, veracidad, ¿no? Con mucha veracidad. Y después Hernán Cortés cuenta en las cartas de relación cómo cobra venganza contra los acolhuas y manda un batallón todavía más grande para acabar con los acolhuas en represalia por haber atacado a un contingente de sus huestes. Caray, Milton, por demás interesante. Yo voy a referir, casi solo a anunciar, que acá en Tlaxcala tenemos comunidades campesinas. Y desde el punto de vista agrario, queridos amigos, tenemos 245 núcleos de población, que 243 de ellos son ejidos, que han sido pues beneficiados con alguna superficie. Por cierto, lamentablemente Tlaxcala, además de lo estrecho en territorio que es, como lo decía mi amigo Milton Gabriel, también en razón de ello,
los ejidos también tienen poca tierra. Acá, lastimosamente, se ve que hay ejidatarios que llegan a tener media hectárea, 3/4 hectárea, 1 hectárea. Y me decía un amigo hace unos días, me dice: Rubén, hay ocasiones que tienen surcos y no solamente 1 hectárea, ¿no? Sin embargo, tenemos comunidades campesinas, tenemos comunidades mal llamadas indígenas, y esto es un término que yo siempre he anotado y que lo compartía contigo, amigo, Sí. porque no coincido yo en que tendríamos que estar hablando de comunidades indígenas, aunque como bien lo refieres, los primeros artículos de la Constitución General de la República Sí. ahí lo refieren. Algo que me gustaría platicar contigo, que nos compartas, Milton, es sobre el peritaje antropológico, porque esto nos va a llevar también a una antropología jurídica, y después tendríamos que llegar necesariamente a lo que es una consulta a los grupos étnicos. ¿Cómo podríamos entender un peritaje antropológico? Claro, con mucho gusto. Bueno, una de las, vamos a decirlo así, de las áreas o de las vertientes de desarrollo profesional del antropólogo social o del etnólogo es precisamente la elaboración de los peritajes antropológicos. Y regularmente, bueno, estos peritajes se pueden hacer desde muchos espacios, ¿no? Hay, por ejemplo, hay compañeros, colegas, ¿no?, que pues son, digamos, agentes libres, ¿no?, y que trabajan vendiendo sus servicios, ya sea a autoridades jurisdiccionales o a alguna comunidad, para elaborar peritajes, y cobran por elaborar un peritaje, ¿no? Hay algunos otros compañeros que trabajan, por ejemplo, en fiscalías, o que trabajan en instituciones de investigación sobre temas criminales, y también elaboran peritajes antropológicos y se desempeñan ahí como peritos antropólogos. En nuestro caso, quienes trabajamos en el INAH, hacemos un peritaje antropológico casi siempre referido a aspectos culturales o aspectos históricos. Y bueno, nosotros damos un servicio gratuito, o sea, nosotros no cobramos por hacer este tipo de trabajo, más bien, de hecho, como institución estamos obligados a proporcionar este tipo de servicios a la institución que así no lo solicite, ¿no? Aquí, por ejemplo, la institución que más nos ha pedido, sobre todo en los últimos años, peritajes antropológicos, ha sido el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, el TET. Y esto casi siempre tiene que ver con situaciones de controversia o de conflicto al interior de las comunidades campesinas o originarias o indígenas, como se les quiera reconocer, en donde a veces hay situaciones de conflictividad interna por la elección de autoridades comunitarias. Por los usos y costumbres. Por los usos y costumbres, efectivamente, porque aquí en Tlaxcala hay, por ejemplo, 96 comunidades. O sea, dentro de los 60 municipios hay alrededor de 390, y no recuerdo exactamente cuántas comunidades, pero de esas 390 y tantas comunidades hay específicamente, exactamente hay 94 comunidades que reivindican el derecho a elegir a sus autoridades bajo usos y costumbres, es decir, sin la participación de elecciones, digamos, electorales por partidos políticos. Y esto está reconocido por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. De hecho, el ITE, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, acaba de publicar un catálogo sobre estas comunidades. Y el tribunal, pues también reconoce, el Tribunal Electoral también reconoce la jurisdicción tradicional que tienen estas comunidades. Y entonces, muchas veces estos peritajes se hacen para que, a través de un dictamen, de un peritaje antropológico, se determine si en la comunidad fulanita de tal, pues se acostumbra a la elección, históricamente hablando, por usos y costumbres. Nosotros en antropología preferimos llamarles sistemas normativos internos, pero bueno, la forma, digamos, común en la que se conocen es por usos y costumbres. Por ejemplo, cómo dirimen los conflictos al interior de las comunidades, en fin. Todo eso implica hacer un trabajo de campo, ir a la comunidad, entrevistar a las personas, pues casi siempre a las personas de cierta edad, ¿no?, que conocen un poquito de la historia. Conocen la historia de su pueblo, claro. Efectivamente. Entonces, a las autoridades en turno también las entrevistamos. Si es un conflicto, pues tratamos de ser hasta cierto, donde más se pueda, equitativos, imparciales, y entrevistar a las dos partes, ¿no? No se vale nada más con una de ellas. Y bueno, a partir de eso, el INAH elabora este dictamen, este informe, a partir de las preguntas que hacen las autoridades, digamos, al INAH, se responden y pues ya se presentan. Y pues siempre tratamos de que estos peritajes coadyuven a los impartidores de justicia para que pues tengan más elementos a la hora de ejercer sus facultades, ¿no?, para dictar alguna sentencia, etcétera, ¿no? Pero hay muchos tipos de peritaje. Por ejemplo, hay peritajes antropológicos relacionados con la diversidad sexual, ¿no? Hay, por ejemplo, peritajes relacionados con brujería, ¿no? Incluso
En algún momento me tocó, por ejemplo, no aquí en Tlaxcala, sino en el estado de Hidalgo, me tocó participar de un peritaje donde un señor de una comunidad en la Huasteca hidalguense, allá por Huejutla, pues había macheteado a una señora. Y el señor era confeso, o sea, él dijo, sí, yo lo hice, no, ahora sí que no lo estaba negando, claro. Pero él decía, pero es que la señora fue en defensa propia. Ah, caray, ¿cómo que en defensa propia? Sí, porque la señora era bruja y le estaba haciendo brujería. Y entonces el trabajo del antropólogo ahí consistió en ir a ver a la comunidad y ver si era ahora sí que vamos a decirlo así, un invento del señor, o si realmente en la comunidad la gente pensaba que fulanita de tal era bruja, si todo el mundo pensaba eso y si había como una justificación cultural. Entonces, pues los elementos para elaborar un peritaje antropológico son muy diversos, pero aquí en Tlaxcala casi siempre tienen que ver, con los que más nos llegan, tienen que ver con aspectos electorales. Esto es, y en el caso de la antropología jurídica, ¿esta en qué consiste? Bueno, la antropología jurídica es todo un campo, todo un área. De hecho, el año pasado, si fue el año pasado o antepasado, ya no recuerdo, fue el pasado, organizamos unas jornadas de antropología jurídica aquí en el estado de Tlaxcala. Invitamos a varios especialistas y justamente parte de lo que reflexionábamos es que muchos, ahora sí que ya de repente ya ves que existen los celos profesionales, ¿no? Así como de este lado los abogados, de aquel lado los antropólogos, de este lado. Casi siempre los antropólogos suelen ser muy resistentes a juntarse con abogados, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la historia misma de la antropología, los primeros antropólogos fueron abogados. Evolucionistas del siglo XIX, Maine, por ejemplo, Taylor, muchos de los primeros antropólogos en realidad no estudiaron antropología, sino que se interesaron en las costumbres jurídicas de los pueblos primitivos. Y ahí empezó la antropología, preguntándose por cómo eran las costumbres jurídicas de otros pueblos no occidentales. Diríamos en esa evolución del aspecto jurídico. ¿Cómo se va dando exactamente esa evolución de las normas, etcétera, ¿no? Entonces, la antropología tiene su origen, nos guste o no nos guste aceptarlo, en el derecho, a pronto, ¿no? Sí, la verdad. Entonces, la antropología de origen no está distanciada de lo jurídico, por el contrario, si uno se va a los orígenes de la disciplina, uno va a encontrar el tema del derecho, y la antropología jurídica principalmente lo que busca es investigar cómo son las prácticas, los sistemas normativos, las costumbres, las leyes, las normas de convivencia, de resolución de conflictos, de impartición de justicia en los pueblos no occidentales, principalmente, ¿no? En los pueblos en donde no se rigen por lo que le llamamos el derecho positivo, ¿no? Es decir, cómo castigan, por ejemplo, el robo en una comunidad, en donde a lo mejor no mandan a la cárcel a alguien, pero le obligan a que repare el daño, a que le devuelva la vaca al que se la robó y le pague otra, o a que haga algún trabajo comunitario, o cómo, por ejemplo, castigan cualquier otro conflicto, cómo se dirime en otras comunidades, ¿no? Entonces, en México la antropología jurídica ha tenido un gran desarrollo, gracias a antropólogos como Rodolfo Stavenhagen, por ejemplo, que fue uno de los padres de la antropología jurídica en México, entre otros, ¿no? Esteban Crotz, ¿no? Que es otro de los grandes antropólogos jurídicos en México, y bueno, pues la antropología jurídica, de hecho, en México existe un capítulo, el capítulo México de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, que cada año hace su congreso, y pues analiza muchos temas, ¿no? Sistemas normativos, sistemas de impartición de justicia, formas de resolución de conflictos al interior de las comunidades. Es un campo muy, muy interesante y muy fértil. Fíjate que por demás interesante esto último que nos estás refiriendo, porque pareciera que en algún momento se haya dejado de lado aquellos medios alternativos de solución de controversias, véase la conciliación, la mediación, el arbitraje, que pareciera pues que forman parte de aquella corriente europea en el sur de nuestro continente, pero al final del día hay algunas materias que te sugieren rescatar precisamente esto, y lo que tú nos estás refiriendo, nos estás señalando, pues no es otra cosa, justamente de encontrar esta solución a algún conflicto que se pueda dar. Por ejemplo, queridos amigos, ustedes con toda seguridad están recordando lo que en materia del juicio agrario se realiza, donde el órgano jurisdiccional, a través del titular, véase magistrada, magistrado del tribunal, de conformidad a lo que establece el artículo 185, fracción sexta de la ley, invita a las partes a una composición amigable. Entonces, porque la conciliación sin duda es la vía preferente para la solución de controversias.
Estimado Milton, la verdad es que aquí podríamos seguir platicando con nuestros amigos, pero no quisiera yo agotar en una sola sesión todo lo que tú nos puedes compartir, porque como decíamos hace un momento, yo quisiera que tuviéramos la oportunidad muy breve de poder platicar sobre esa magna obra que habla sobre las clases de maíz que existe en México, que por cierto agradecerte, porque el día de la presentación generosamente me hiciste favor de obsequiar un libro, un ejemplar, y fue precisamente allá cuando yo entrevistaba a las guardianas del maíz, donde me permití dar lectura a alguna parte del artículo de tu autoría. Entonces, la verdad me gustaría muchísimo que pudiéramos comentar de ello en un segundo momento, y así también no hemos llegado a lo que es la consulta a grupos étnicos. Me parece que hoy por demás importante, no solamente en materia agraria, en algunas otras materias, porque estos grupos naturales, que tenemos 68 grupos étnicos, con igual número o quizá un poco mayor de lenguas maternas, dependiendo de la condición que en cada lugar, en cada región se pueda ir teniendo, y me gustaría que nos dieras la oportunidad de platicar en tiempo muy breve de todo esto, estimado Milton. No sé si quisieras agregar algo antes de despedir este capítulo. No, pues solamente agradecer, a lo mejor comentar que por ahí tenemos también por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Tlaxcala, acabamos de publicar también, pues este año, bueno, en versión electrónica el año pasado, ya en versión impresa este año, un libro que nos costó pues muchos años, es un libro colectivo que nos costó muchos años terminar, que se titula La diversidad biocultural de Tlaxcala, del cual de ese no he tenido la oportunidad de compartirte un ejemplar, y en cuanto nos volvamos a encontrar te estaré entregando uno. Es un libro bastante voluminoso, donde vienen ahí pues muchos artículos, contribuciones de colegas de muchas instituciones, donde se habla de aspectos históricos, aspectos etnográficos actuales, aspectos arqueológicos de Tlaxcala, y que para quien quiera conocer, digamos, con mayor profundidad estas temáticas, ahí lo pueden consultar, y el libro está para descarga gratuita, se titula así, La diversidad biocultural de Tlaxcala, y se encuentra para descarga gratuita en el repositorio digital del Colegio de Tlaxcala. Fue una coedición que hicimos con el Colegio de Tlaxcala, y ellos generosamente lo tienen ahí para descarga gratuita, este libro, y en cuanto nos encontremos te voy a compartir también un ejemplar para que, ya ves que tenemos algunos nostálgicos del papel que sí nos gusta leer, o sea que sí se puede leer en digital, en electrónico, pero luego no hay como voltear la página. Dicen que el libro nunca pasará de moda, no obstante que ahora las tecnologías y redes sociales nos invitan a otro tipo de intercambio, pero sin embargo dicen los que han tenido siempre en sus manos un libro que hay que disfrutar a partir del olor del papel, verdad, ¿no? Sí. Mi querido Milton, pues realmente reiterarte mi reconocimiento, mi gratitud, y yo no quisiera pasar por alto que por allá hacia 1930, en la zona de Chalchihuites y La Quemada, en el estado de Zacatecas, el maestro Manuel González Gamio hizo un descubrimiento importante, significativo, pero no solamente eso, queridos amigos. Hay una plaza que lleva su nombre a un costado entre el Templo Mayor y la Catedral de la Ciudad de México, que se llama Plaza Manuel González Gamio, precisamente. ¿Y qué más podría suceder con el maestro González Gamio? Precisamente que es uno de los impulsores y que trabajó arduamente por allá en el Templo Mayor, que es extraordinario. Ojalá y nos demos la oportunidad de poder visitarlo. El maestro Manuel González Gamio, antes de concluir, hizo una obra extraordinaria que decía él, entre otras, en su obra Forjando Patria, decía él: mis investigaciones antropológicas intentan remover impulsos nacionalistas e ideas forjadoras de patria. Bueno, pues lo que nos ha compartido hoy mi amigo Milton Gabriel es precisamente, a mi juicio, algo de la riqueza que tenemos por acá antropológicamente, entre otros rubros, en el estado de Tlaxcala. Queridos amigos, como en ocasiones anteriores, me es muy grato invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México,
desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.